Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada 2 semanas volvemos a recorrer la geografía del Yiddish, siempre de la mano de Barda Fishbein, y en esta ocasión siguiendo el camino que iniciamos en las 2 entregas anteriores en la importante ciudad polaca de Lublin. ¿Qué tal, Barda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Así es, iniciaremos hoy nuestra tercera visita a Lublin porque su historia judía es muy larga y llena de buenas y malas situaciones. En el periodo de entreguerras, si en Lublin había 7 sinagogas, docenas eran los tibles o casas de oración y la población judía disponía de instituciones sociales, culturales, educativas y recreativas sostenidas por la Keilah. Proliferaron por entonces las publicaciones semanales, mensuarios y periódicos en Yiddish. Había nada menos que 9 partidos políticos judíos, sionistas y no sionistas, que además de sus actividades partidistas, estaban muy implicados en la vida sociocultural de Lublin. En 1924 se inició la construcción de la Yeshiva Jochmei Lublin, los sabios de Lublin, y unas 20.000 personas asistieron a la colocación de la piedra angular del edificio. Se inauguró en el año 1930 y su director fue Meir Shapiro, el gran rabino jasídico de Lublin. La yeshiva, para cuya construcción ofrecieron contribuciones judíos polacos de todo el país y de otros países, fue muy famosa en Europa del Este y un modelo para otros centros educativos religiosos. Asimismo, el rabino Meir Shapiro es ampliamente conocido en la historia judía religiosa por haber sido uno de los precursores del estudio del Talmud con el método Daf Yomi, que significa una página al día, y consiste en estudiar una página de este tratado por ambas caras a diario. Aproximadamente 7 años y 5 meses más tarde, la lectura de las 2.711 páginas se completa y se reinicia el ciclo de lectura. En el año 1926 la ciudad disponía de una red de escuelas judías modernas, había varias imprentas y en el edificio donde se hallaba el Cine Panteón funcionaba el teatro judío. En él actuaron grandes estrellas del teatro en Yiddish como Ida Kaminska, Yonah Turkov y Dina Alperin, entre otros. Asimismo había organizaciones deportivas y sindicatos judíos. Casi un 35% de los vecinos de Lublin eran judíos en el año 1931, concretamente 38.937 personas censadas. En la segunda mitad de ese mismo decenio, muchos jóvenes comenzaron a tender hacia el laicismo y la asimilación, adoptando la lengua y la cultura polacas. No obstante, al incrementarse el antisemitismo en Polonia, muchos abandonaron ese camino. Las actividades antisemitas se expresaron de variadas maneras, entre ellas las instigadas por el Partido Nacional, que llamaba al boicot de los establecimientos de propiedad judía, que cobró mucha fuerza en el año 1936. Ya en 1939, poco antes de la invasión nazi a Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la población judía de Lublin había alcanzado las 42.830 personas, el 31% del total. Por entonces había más de 100 sinagogas y casas de oración en la ciudad. Estaba la gran sinagoga de la calle Hateshna, mencionada en visitas anteriores, el Maharshal Shul, la sinagoga Maharam y la sinagoga Shive Kriyem, entre las más importantes. En el suburbio de Potsdamje, ya integrado en el municipio, estaba la sinagoga Kahal y la sinagoga Saul Val, junto a otras en diversos sitios de la villa, y a las afueras se hallaban en 3 pequeños pueblos 3 sinagogas más. Por otra parte, la Yeshiva Jochmei Lublin y el Hospital Judío contaban con sus propias sinagogas. La Keilah se ocupaba del mikve o baño ritual, del hospital,
de la Hebra Kadisha o Sociedad Funeraria, del orfanato, del hogar de ancianos y de 2 bibliotecas. La comunidad también subvencionaba instituciones benéficas como el Bikur Jolim, la asistencia de enfermos, la asociación La Gota de Leche para la lactancia o el Círculo de Mujeres. Y también instituciones de enseñanza como 2 Talmud Torah, la Escuela Religiosa para Niñas Beis Yaakov y varias escuelas de la red Tarbut. Se impartían cursos para trabajadores en turno de noche y había una escuela donde se enseñaban oficios artesanos. Ya en los inicios de la invasión nazi, Lublin se instauró como la sede residencial de las autoridades de ocupación, de modo que se estableció allí una numerosa guarnición policial y militar. La persecución y las medidas discriminatorias comenzaron apenas entraron las tropas a la ciudad. En noviembre de 1939, los judíos que vivían en el centro fueron trasladados al antiguo suburbio a donde habían sido expulsados varios siglos atrás, Potsdamsche. Asimismo, se les impuso la obligatoriedad de llevar la banda con la estrella de David, se impuso la prohibición del uso de transporte y en general de transitar o permanecer en lugares públicos. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas, se impidió la práctica religiosa y fueron clausuradas todas las instituciones educativas. En enero del año siguiente, 1940, los nazis nombraron un Judenrat compuesto por 24 personas, designando como presidente a Heinrich Becker. Al mismo tiempo, prisioneros de guerra del ejército polaco de origen judío fueron encerrados en el campo de una asociación deportiva situada en la calle Lipova. Pero incluso antes del nombramiento del Judenrat, desde diciembre de 1939, concretamente, los judíos fueron obligados a realizar trabajos forzados, de modo que nada menos que a 29.000 de ellos se los mandó a trabajar como esclavos en fábricas y granjas que servían a los nazis. En febrero del mismo año, entre 630 y 880 hombres de ese grupo fueron trasladados a Biala Podlaska, la mayoría de los cuales fue asesinada por bala en el camino, mientras que el resto murió por el intenso frío. En diciembre de 1940, el campo pasó a ser sede local de una fábrica de suministros alemana y allí fueron destinados como mano de obra esclava civiles judíos y polacos apresados durante las habituales redadas, como también campesinos acusados de negarse a suministrar alimentos a los nazis. Los judíos que aún permanecían en el campo organizaron una resistencia sólida que tenía previsto preparar una fuga y levantarse en armas. En el avance de sus planes, los prisioneros que consiguieron fugarse crearon grupos de partisanos en los bosques aledaños. Entre ellos había 2 muy eficaces, cuyos comandantes respectivos fueron Shmuel Jager y Yehiel Greenspan. En 1943 prácticamente todos los judíos que aún permanecían en el campo de Lipova fueron transportados al campo de exterminio de Majdanek, donde los ejecutaron masivamente. Aún nos queda una visita más a Lublin, donde se explicará detalladamente lo que fue la vida y el destino de la judeidad lublinense en el gueto, hasta su aniquilación en los campos de exterminio. Entretanto, como siempre, vamos a mencionar a algunos de los notables vecinos judíos de la ciudad. Jorge. Alter Moshe Goldman nació en el año 1909. Tenía solo 15 años cuando, a causa del antisemitismo, huyó a Francia. El panorama que encontró allí no le gustó y decidió marcharse, esta vez a Alemania. Sin embargo, ese país le horrorizó y regresó a Francia, donde empezó a trabajar como minero. Para obtener nacionalidad francesa ingresó en una unidad militar en Argelia, pero la violencia contra los nativos volvió a decepcionarlo y regresó al continente. En esta ocasión trabajó como sastre y fue jugador de baloncesto en un club deportivo judío. Militaba en el Partido Comunista, aunque se rebeló a raíz del asesinato de Trotsky y se opuso a la política represora de Stalin.
Viajó a España con la idea de unirse a las brigadas internacionales para combatir con los republicanos españoles, pero no fue aceptado. En 1939 se integró en el ejército francés, con el que combatió e incluso fue condecorado. Cuando lo desmovilizaron se dirigió al sur, donde junto a su pareja tuvo un niño en 1944. Regresó a Polonia, pero no se quedó mucho tiempo, ya que no quiso que el hijo creciera en un país donde se había asesinado a tantos judíos. En 1949 se casó con Ruth Ambrun, también luchadora judía de la resistencia, y tuvo otros 3 hijos, Evelyn, Jean-Jacques Goldman, cantante pop, y Robert Goldman, compositor. Alter Goldman fue nombrado miembro de la Legión de Honor francesa en el año 1988 por su actividad en la resistencia. Falleció solo un mes más tarde, a los 79 años de edad. El pintor, artista, profesor de arte y escenógrafo Félix Lemberski nació en el año 1913. Cuando los rusos perdieron la ciudad en la Primera Guerra Mundial, su familia se refugió en Berdichev, actualmente en Ucrania, donde él se crió. Se marchó a Kiev para estudiar en la Escuela de Artes y Oficios Judíos de la Kulturliga. Continuó estudios en el Instituto y la Academia de Arte, ambos en Leningrado, entre 1935 y 1941. Obtuvo matrícula de honor con su tesis, que finalizó durante la Segunda Guerra Mundial. Combatió en la defensa de la ciudad mientras que sus padres en Berdichev murieron durante el Holocausto. Al acabar la contienda se unió a la Unión de Artistas de Leningrado. Expuso en numerosas muestras de arte nacionales y privadas en Rusia, y sus obras se vendieron tanto a museos como a coleccionistas particulares. Una parte importante de su obra se inspira en su infancia en la Europa del Este durante la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Perteneció a la vanguardia soviética temprana y cuando se impuso el realismo socialista, pese a la censura, sus creaciones continuaron expresando influencias occidentales procedentes del expresionismo alemán, el muralismo mexicano, el arte popular africano y la pintura holandesa y del Renacimiento, entre otras. El Holocausto ocupó un lugar preponderante en su obra, sobre todo en la serie de cuadros titulada Ejecución Babi Yar, pintados entre los años 1944 y 1952. Estas representaciones fueron las primeras que se conocieron sobre las masacres nazis en Kiev, y no fue solo esta serie donde pintó símbolos o hechos relacionados con la Shoah, sino que reiteró profusamente esa temática. Contrastando con la profundidad y gravedad de los temas que plasmó en sus obras, sus cuadros están pintados con un colorido lleno de belleza y de luz. Ya era un artista consagrado en la Unión Soviética y mundialmente apreciado cuando en las décadas de 1950 y 1960 defendió que los artistas pudieran expresarse con mayor libertad sin que debieran ceñirse a mandatos y censuras de orden político. Fue asimismo un gran promotor y organizador de muestras de jóvenes artistas. Lemberski falleció en Leningrado en el año 1970. La escritora Anna Langfuss nació en 1920 con el nombre Anna Regina Sternfinkel en el seno de una familia judía de buena situación económica. Se casó muy joven y se marchó con su marido, Jacob Riis, a Bélgica, donde él estudió ingeniería textil. Regresaron en 1939 a Polonia, poco antes de la invasión nazi, y padecieron sus consecuencias. En 1942 ella estuvo alojada en el gueto de Lublin y luego en el de Varsovia. Ella y su marido consiguieron ocultar su origen y hacerse pasar por arios, mientras que sus padres desaparecieron en el gueto de Varsovia en el año 1943. Ana colaboró con un grupo de la resistencia
pero finalmente la detuvo la Gestapo y la envió a la cárcel, donde la torturaron y debió asistir a la ejecución de Yakub, su esposo. Luego fue trasladada a otra prisión en Plonsk, donde permaneció hasta que el ejército soviético liberó a los prisioneros. Regresó a su Lublin natal desde Plonsk, situada en el distrito de Varsovia, haciendo todo el camino a pie, más de 200 kilómetros. A mediados del año 1946 se refugió en Francia, donde vivió en la más absoluta miseria al principio. Más tarde se volvió a casar con Aaron Langfuss, también nacido en Lublin, de quien tomó el apellido con el que firmó su obra literaria. Él había conseguido sobrevivir huyendo de varios campos y guetos. La autora comenzó escribiendo una pieza teatral en 1953 titulada en versión castellana Los leprosos, que se puso en escena 3 años después. En 1960, la prestigiosa editorial Gallimard editó su primera novela, que se publicó en castellano con el título La sal y el azufre. En ella relata los avatares que tuvo que pasar en la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente consiguió la aprobación de crítica y público, además de obtener un importante premio francés. A esta obra le siguió la que se tradujo como Equipaje de arena, con la que se consagró en el año 1962 al ganar, en este caso, el premio Goncourt. También Langfuss narra el dolor de una mujer que sobrevivió a la Shoah y no consigue integrarse en el mundo posterior en esta segunda novela, aunque el relato tiene la estructura de un amor fracasado. En su tercera novela, Salta Bárbara, de 1965, siguió escribiendo sobre la misma temática y en una ocasión explicó que solo podía hablar del horror del Holocausto de manera literaria. Esta novela se adaptó para el cine en 1970. Además de las obras de narrativa citadas, Langfuss escribió también una docena de piezas de teatro y radioteatro y diversos relatos. Falleció muy joven, a los 46 años, a raíz de un ataque cardíaco. Y esto es todo, Jorge, lo que podemos contar en esta visita de Lublin, y aún nos queda otra dentro de 2 semanas a la misma ciudad. Pues nada, seguiremos esperando esa grabación. Seguiremos atentos a lo que nos vayas a contar en esa nueva entrega, la última, sobre Lublin dentro de 2 semanas. Muchas gracias. Hasta entonces, Varda Fishbane, y esperamos contar contigo. Hasta entonces, Jorge.